Vamos a hablar sobre el origen del bautismo y bueno, relacionado con este tiempo de Navidad que acaba de terminar este domingo con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que sería interesante saber el origen de este bautismo, ¿no? Como bien dijo Oscar, el tema de Juan el Bautista y el sacramento en sí, pero vamos a concentrarnos en el origen. Y eh, la palabra bautismo viene de una palabra griega que ahí está puesta, baptizein, no sé si se pronuncia así, pero así está escrita, y que significa sumergir, o sea, la palabra significa sumergir. Pero bueno, como ustedes ven, el término en griego, en un cambio de palabras, en español sería bautizar. Entonces, en la Biblia, la traducción de los 70, que es la traducción del texto hebreo al texto griego del Antiguo Testamento, entonces la palabra, esta palabra, baticen, significa entonces sumergir, literalmente significa sumergir. Entonces, por ejemplo, vemos el texto de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. En este pasaje está un personaje que se llama Naamán. Naamán era el jefe del ejército de Siria, del rey de Siria en ese momento. Recordemos que Siria fue una potencia que combatió mucho del norte al pueblo de Israel. Entonces, en ese tiempo estaba Naamán. O sea, por supuesto que entonces que estamos hablando de un personaje que no era grato para el pueblo de Israel. Entonces, esta es una persona importante porque se encargaba de dirigir la milicia entonces de ese rey específico en ese momento a esta región de Israel. Entonces, en ese tiempo de Naamán, en este capítulo, en este libro, exactamente en el capítulo 5, está Eliseo. Eliseo fue el discípulo del profeta Elías. Y Eliseo entonces estuvo realizando algunos milagros, por supuesto a través de él Dios hacía los milagros. Entonces, Naamán tenía lepra. Entonces, Eliseo, en este versículo que bien dice, bajó pues, y Eliseo le dice, ve al río Jordán y te sumerges para que te limpies. Él estaba muy dudoso de eso porque él decía, ¿cómo es posible que este hombre me va a decir que yo me sumerja y yo tengo mis dioses que me pueden ayudar con esto? Entonces, pero al final decidió, entonces dice en el capítulo 5, versículo 14, bajó pues y se sumergió 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, que era Eliseo. Y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Entonces, aquí el término entonces es sumergir, que es bautizar. Eh, el término, lo que pasa es que nosotros cuando escuchamos bautizar, de una vez pensamos en el bautismo de un niño, y bueno, en la línea protestante, cuando se sumerge el adulto, ya mayoría de edad, o no sé, dependiendo de la denominación, se sumerge. Entonces, pero bautizar era sumergir, así que uno, en este caso, específicamente en Segunda Reyes, Naamán se sumergió, o sea que se bautizó en el término, en el concepto, ¿ok? También tenemos en el Evangelio según San Marcos otra forma en que se ve el término de bautizar, y aquí es sumergirse en la muerte. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 38, dice lo siguiente. Jesús le dijo, y estamos hablando en este pasaje, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago, le piden al Señor Jesucristo que le hacen una petición que ellos estuviesen a su lado en el reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le responde, no sabéis lo que pedís, podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizados. Entonces, en este versículo también se utiliza la palabra en griego, el término bautizado específicamente. ¿Y qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Que eh, representar, beber la copa, significa entonces entrar en la muerte. ¿Cómo dejo a pensar en beber la copa que nuestro Señor Jesucristo va a beber, que es entrar en esa muerte? Y por supuesto, la parte de bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Ustedes, si se bautizaran ustedes con ese bautismo, con que yo voy a ser bautizado, se refiere entonces a su pasión. O sea, ese es el sufrimiento que había que padecer de nuestro Señor Jesucristo para la purificación de todo el mundo. Entonces, de esta manera, entonces, el término bautizar en griego se puede ver de estas dos maneras. Entonces, también tenemos
que de esta palabra de baptisen se sacan dos palabras. Una es baptismos, que designa la acción de sumergir. En este caso se refiere a las partes de los ritos de purificación. En este caso, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. Se reúnen junto a él los fariseos, estamos hablando que alrededor de Jesús se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y a ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos, tal cosa, etcétera, etcétera. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Entonces, lo que se refiere aquí, el término de bautizar, entonces, es sumergir y purificar, entonces, con este ritual, purificar entonces esto, purificar lo que se había contaminado por alguna razón. Entonces, y también otra palabra que se deriva de esta es el baptisma, que es el bautismo en sí, que es lo que estamos nosotros viendo en este momento. Entonces, hay unos ritos de agua precristianos fuera de la Biblia. Vamos a ver el origen, porque nosotros, como dije, pensamos que el bautismo es algo que es algo de la Iglesia Católica y que nació con Cristo. No, el bautismo viene en su origen, viene posiblemente, lo podemos ver de culturas paganas. Y no por eso nosotros estamos haciendo algo pagano. Por ejemplo, se daba unos baños sagrados en la cultura, por ejemplo, en el río Ganges de la India, en el río Éufrates de Babilonia, ya Mesopotamia, y también, por supuesto, en Egipto, en el río Nilo. Entonces, lo que se hacía entonces en esos rituales que se daba, se sumergía también a la persona que estaba dentro de esa cultura en ese momento. ¿Y qué se conseguía? Se conseguía entonces varias cosas. Se conseguía, según ellos, borrar las impurezas rituales o morales. A veces se conseguía aumentar la energía vital y, por supuesto, entonces, en sus pensamientos y en sus culturas, entonces, de sus creencias, se dice que se conseguía dar la inmortalidad, así como está presente. Entonces, el tema de sumergir no es propio del cristiano que nació ya en este siglo, sino que viene ya de mucho tiempo atrás en estas culturas. Así que era un término de baños como el agua limpia, entonces ellos también veían esta parte externa de limpieza y por supuesto entonces la ubicaban dentro de su cultura, dentro de sus ritos. Entonces, esta es en la parte anterior a la parte de estos pueblos paganos que rodeaban mucho al pueblo de Israel. Entonces, ahora vienen los ritos precristianos, pero entonces en el área de la religión de Israel. ¿Qué tenemos? Bueno, recordemos que en el libro del Éxodo está entregada la ley a Moisés y también entonces se explica mucho en este libro todo ese desarrollo que se dio con el tema de la ley de Moisés. Entonces también sigue después el libro de Levítico, en donde el libro de Levítico se divide en cuatro partes. Una habla sobre las prescripciones de los sacrificios, o sea, se detalla específicamente cuáles son los sacrificios que son agradables al Señor. También se habla la siguiente parte sobre la institución de los sacerdotes, muchos datos sobre los sacerdotes de ese tiempo, específicamente Aarón y todos los de su tribu, que viene de la tribu de los levitas. Y las dos últimas partes que hablan sobre la pureza ritual y también las leyes de la santidad. Y todo esto, hermanos, eran unas leyes que lo que hacían era que promovían y procuraban que el judío en la presencia del Señor no tuviera impurezas y que tuviera toda la santidad posible porque así se lo merecía el Señor, se lo merece el Señor, por supuesto. Entonces, esto tenemos entonces que en el libro de Levítico, en esta parte, se habla sobre las principales fuentes de impureza que tiene, por la cual un judío en ese tiempo, un hebreo, caía. Entonces, se daban impurezas por alimentos. Si se daban impurezas también cuando un judío tocaba un cadáver, también el judío que tenía lepra, también se consideraba muy impuro y también el uso inadecuado de del sexo. Entonces, estos eran los cuatro puntos específicos por los cuales alguien caería en impureza. Y la impureza, entonces, ¿cómo se puede observar? Tocar un cadáver, la lepra, algo físico, eran
eh, eh, algo externo, algo que se veía, y no se podía relacionar con un tema moral, algo que, por ejemplo, se consideraba a veces que el leproso se consideraba que era maldecido porque era un pecador, pero eso era algo que los judíos interpretaban a su manera, pero no necesariamente era así, porque habían otras enfermedades de la piel también muy relacionadas con la lepra. Y también, por ejemplo, el tema de los alimentos. Eh, Así que todo esto estaba relacionado con un rito externo, nada interno, nada moral, nada propio dentro del hombre. Entonces, ¿qué tenemos? El tema el bautizo, o sea, en este término como inmersión, que esa es su traducción del bautizo. Entonces, en la inmersión como medio de purificación a las personas, a estos judíos que estaban impuros. Por ejemplo, tenemos que en el leproso, por ejemplo, el caso del leproso, que se cura. La enfermedad de la lepra no se curaba, pero hay muchas enfermedades relacionadas a la lepra, muy parecidas, entonces, que se asociaban. Entonces, como que tampoco se podía distinguir si era realmente lepra o era una enfermedad que parecía lepra, entonces lo consideraban leproso, pero en unos casos se curaban. Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 14, en el versículo 18, nos dice entonces que el que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de evitar fuera de su tiempo. Así que él se purificará, o sea que él iba a bañarse en agua, él se sumergía en el agua para quedar limpio. Por supuesto que alguien tenía que, previamente un sacerdote tenía que verlo y certificar que ya había curado esa enfermedad que tenía. También tenemos que el contacto con un cadáver. Por ejemplo, cuando alguien tocaba un cadáver, entonces tenía que purificarse. Todo lo que estaba relacionado con la vida y la muerte, por supuesto, todo eso proviene de Dios. Entonces se tenía una relación de que tocar un cadáver que estaba muerto, entonces uno podía, en ese tiempo, el judío se consideraba impuro. Entonces tenía que contaminar, tenía que limpiarse toda esta contaminación que tenía. Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 19 dice, el libro de Números, perdón, capítulo 19, versículo 19, dice, el hombre puro rociará al impuro los días tercero y séptimo. El séptimo día le habrá limpiado de su pecado. Lavará el impuro sus vestidos, se lavará con agua y será puro por la tarde. Entonces también vemos aquí otra forma de que esa inmersión en el agua, ese lavado, entonces purifica al individuo que había tocado un cadáver. Y la impureza legal, y me refiero a impureza legal porque era impureza que se producían porque se transgredía la ley. Entonces, en este caso, estamos hablando de la parte de la impureza legal cuando el hombre dice, tiene en el Levítico, los capítulos 5, el versículo del 16 al 18, dice, el hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen será lavado con agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando una mujer se acueste con ese hombre, produciéndose efusión de semen, se bañará ambos con agua y quedarán impuros hasta la tarde. O sea que esta fusión del semen de este judío sin tener relaciones, entonces también lo hacía impuro. Y la persona que estaba al lado también lo hacía impuro. Y todo lo que tocaba lo hacía impuro. Pero él entonces tenía que bañarse. Entonces aquí está la parte donde está la inmersión. Sumergirse en el agua para quedar impuro. Entonces, vemos cómo el libro de Levíticos utiliza este término de sumergir para la limpieza de la impureza. Entonces, existían unos ritos de los fariseos en los tiempos de Jesús. Cuando un pagano, un gentil se convertía, quería convertirse entonces al judaísmo, entonces tenía que realizar un rito. Ese se llamaba un prosélito. Un prosélito es una persona que va de una religión a otra. En este caso, era un gentil que no conocía al Dios verdadero y entonces, porque me imagino tenía otros dioses, entonces en esa conversión, entonces se hacían unos ritos. Esto es unos ritos que datan ya en el primer siglo después de Cristo, donde entonces el recién convertido al judaísmo entonces tenía también que entrar entonces en este rito de bañarse. Él se bañaba. Eh, entonces, el objetivo de este baño, aparte de la circuncisión, porque
para entrar a la antigua alianza, a la alianza de los judíos, a la alianza de Abraham, había que circuncidarse. Esa era la forma, el signo en que uno se hacía parte del pueblo judío. Entonces, aparte de eso, entonces se estuvo realizando entonces este bautismo, que no es nada más que un baño, y lo hacía el propio prosélito. Entonces, era purificar a este pagano, sacarlo de ese pecado que tenía. Entonces, para el judío, el mundo pagano era impuro y era pecador. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 28, donde entonces dice aquí, este es un pasaje donde está Pedro hablándole al centurión, y le dice Pedro, y les dijo a ellos, al centurión y a toda su casa, le dijo, vosotros sabéis que no les está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Entonces, ya para este tiempo, por supuesto, ya Pedro convertido, entonces lo ve de otra manera, pero el judío ve al gentil, al que no es, al pagano, al que está fuera de la religión judía, lo ve como un impuro. Y también entonces el apóstol Pedro en Gálatas, capítulo 2, versículo 15, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. Así que el pueblo judío veía a estas personas gentiles como impuros y pecadores. Entonces, esto es con respecto al rito de los fariseos, que se daba entonces ya, como dije, a principios del siglo I, donde también entonces se hacía un baño. Entonces, continuamos con los ritos de agua, los ritos del agua precristiana en Juan el Bautista. Entonces, vemos cómo Juan el Bautista predicaba y bautizaba en el río Jordán. ¿Y a quienes bautizaban? Bautizaban a los que escuchaban sus palabras, esas palabras de penitencia, y también los que confesaban sus pecados con mucha contrición, o sea, con mucho dolor de haberlos cometido, gente que estaba verdaderamente arrepentida. Entonces, eso es lo que hacía Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista estaba haciendo, lo que estaba haciendo era que estaba promoviendo este movimiento a la conversión, o sea, a entrar en la contrición, a la penitencia, porque anteriormente se podía ver que era un rito, de todos esos sacrificios que se hacían, era un rito externo, era un sacrificio cuando se ponía un macho cabrío y se inmolaba, por ejemplo, para el perdón de los pecados. Entonces era un rito totalmente externo. Entonces Juan lo que está haciendo, está moviendo entonces al feligrés, en este caso al que se quiere convertir, para que entre entonces en esa penitencia. Entonces vemos en el capítulo, en el versículo 19, capítulo 19, versículo 4, de hecho, de los apóstoles, entonces, donde nos dice que Pablo añadió lo siguiente: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. O sea, que creyesen en Jesús. Entonces, podemos ubicar este bautismo de Juan como esos baños de purificación de esos tiempos, de los que estábamos hablando que hacen los fariseos, no diciendo que Juan era un fariseo, sino que se veía más o menos relacionado este baño con una intención de purificación. Pero Juan, el bautismo que hacía Juan tiene muchas diferencias con respecto al bautismo de los judíos, porque ya Juan va moviendo a lo interior, a la conversión del hombre, a reconocerse en ese pecado, y entonces esperar algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el simbolismo de utilizar el agua como medio, este baño, para poder entonces purificarse, fue ya previamente anunciado por los profetas. Vemos que tenemos al profeta Isaías, que en el capítulo 1, versículo 16 al 17, nos habla lo siguiente: lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, hacer justicia al huérfano, abogad por la vida. O sea, se está hablando de, también este profeta está hablando de una conversión, para que uno se vuelque entonces y deje la ley como tal, y que se vuelva más humano en este sentido. Estamos hablando del profeta Isaías, un profeta que estuvo predicando en el reino del norte antes de la caída por supuesto, de Jerusalén, antes de la deportación a Babilonia
de Jerusalén. Entonces, él predicó más en el norte, por supuesto, antes de la caída del reino del norte y la deportación por los asirios. Entonces, tenemos también a Ezequiel. Ezequiel sí estuvo durante la deportación de los judíos, específicamente del reino de Judá, hacia Babilonia. Entonces, él estuvo animando a este resto del pueblo de Israel que fue deportado y fue sacado, por supuesto, de los que quedaron vivos de toda esa destrucción que hizo Nabucodonosor con su imperio y que llegó en los años 597, 587 a Jerusalén. Y Ezequiel nos dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y todas vuestras basuras os purificaré. Así que va viendo cómo este profeta le está dando ánimo a este resto, a este pueblo que ha quedado y que hay una promesa de purificarlos. Dios está dándole ánimo por medio del profeta a que se van a purificar de esas impurezas con el agua pura. Y también entonces tenemos al profeta Zacarías. El profeta Zacarías es un profeta que está en la época persa, en la época de donde ya el imperio persa conquista a los babilonios, entonces le da la libertad de culto con el rey Ciro a los israelitas. Y que entonces se produce entonces el regreso de estos exiliados hacia Jerusalén. Entonces Zacarías está junto con Ageo en Jerusalén, dándole ánimo a ese pueblo que ha regresado y que ha visto este templo de Jerusalén todo destruido. Entonces están esa maravilla que hizo Dios a través de Salomón, templo donde era la presencia viva de Dios, y lo ven todo destruido. Entonces, las misiones principales de Ageo y por supuesto Zacarías era darle ánimo a ese pueblo y animarlo. Y entonces Zacarías en este tiempo dice, en el capítulo 13, dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado de las impurezas. Por supuesto que los profetas están hablando de algo puntual en ese momento, pero también se ve algo que se proyecta, algo que viene más allá y que está hablando entonces unas prefiguraciones aquí de lo que iba a ser el bautismo. O sea, este lavado que ayuda entonces a limpiar estas impurezas, a limpiar este pecado. Entonces, sí hay una diferencia en el bautismo que hace Juan, que en este baño que hacían los fariseos, ya que el bautismo de Juan anuncia ya la salvación, anuncia un movimiento interno y anuncia la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También sustituye este rito del perdón que tenía en la antigua alianza los judíos, y también en los judíos el prosélito, cuando se convertía, el que era gentil y se convertía al judaísmo, entonces él mismo se bañaba. En cambio, Juan el Bautista bautiza, sumerge, bautiza al que quiere entrar en esa conversión. Entonces vemos cómo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículo 4, comenzandito el libro, dice, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Entonces, está como preparando entonces ese camino, esa conversión de la persona que se va a bautizar. Aunque sigue siendo un rito externo porque no había gracia en ese bautismo, no se recibían gracia en ese bautismo, por las razones que vamos a ver más adelante. Y también, igual como los profetas, como vimos anteriormente, Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, y justo es el último libro de nuestras Biblias católicas antes de entrar al Nuevo Testamento. Entonces, Malaquías también anuncia esta persona que va a venir, como bien dice, el mensajero, que va a venir a allanar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere entonces a Juan el Bautismo, a Juan el Bautista. Este libro que tiene 3 capítulos, el último capítulo dice, en el versículo 1, he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Entonces, está hablando, por supuesto, como dije anteriormente, en ese momento el profeta hablaba de algo puntual en ese momento, pero también está haciendo un anuncio de ánimo también en ese momento, porque Malaquías también se encuentra en este tiempo de ya está reconstruido el templo de Jerusalén, pero entonces falta reconstruir todo lo que destruyó el rey Nabucodonosor. Entonces hay desánimo, sigue siendo desánimo, también habla sobre otro tema, pero también menciona, el profeta Malaquías menciona a Elías, que es el que va a venir, y los primeros padres ven en este Elías a
reconocen a Juan el Bautista, que efectivamente es el que va a venir a allanar, a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que venimos ahora entonces, bautismo cristiano, el bautismo de Jesús. Entonces vemos que en el bautismo de Juan, como dijimos anteriormente, anuncia el reino, anuncia la salvación. Y lo vemos aquí con el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, el versículo 11 dice lo siguiente: yo os bautizo, dice Juan el Bautista, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Juan el Bautista está preparando el camino del Señor Jesucristo, está preparando entonces de esta manera el bautismo de Cristo. Y como dije anteriormente, este bautismo no confería ni una gracia, sino únicamente prepara para ella, o sea, para recibir esa gracia. Y eso es lo que veremos más adelante. Entonces, también el bautismo cristiano, dice, implica la inauguración del tiempo del Espíritu, como vimos aquí, dice San Mateo, en su evangelio, que Él los bautizará en Espíritu. O sea que estamos ya hablando de algo más interior. Y habla sobre el fuego también. Entonces, podemos ver en el libro del Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, versículo del 3 al 6, que dice lo siguiente. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan. Están hablándole ahora mismo a los discípulos de Juan el Bautista. Y les pregunta, ¿qué bautismo habéis recibido? Y respondieron ellos, el bautismo de Juan. Entonces Pablo, el apóstol Pablo le está hablando a ellos, dice, Juan bautizó, y les va a explicar, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lengua y profetizar. Así que vemos cómo entonces el bautismo de Juan estaba preparando este bautismo que instituyó nuestro Señor Jesucristo como un sacramento como tal que infunde gracias al que lo recibe. Entonces también en el Evangelio según San Mateo volvemos nuevamente al capítulo 3, versículo 11 que lo leímos anteriormente, donde dice el Señor Jesucristo, yo os bautizo, dice Juan el Bautista, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles se distingue entonces el bautismo de Juan con agua versus el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que instituyó entonces y que le permitió a que los apóstoles también lo hicieran, entonces lo distingue con fuego. Así que hay una diferencia entonces en estos dos tipos de bautismo. Entonces tenemos una pregunta, entonces, ¿cómo es que Jesús sin pecado pudo recibir el bautismo de Juan para el perdón de los pecados? Si está Juan Bautista diciendo que este bautismo que yo estoy dando, este bautismo que va a tener, que va a venir más adelante, es para el perdón de los pecados. Entonces, tenemos en ese mismo capítulo de San Mateo, en el capítulo 3, el versículo del 13 al 15, donde dice, entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan estaba bautizando en el río Jordán, y viene Jesús para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, porque decía, ¿quién soy yo? Que ni siquiera, como dijo anteriormente, ni siquiera soy digno de desatarle la sandalia. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le responde, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó y lo bautizó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que, por qué se bautizó nuestro Señor Jesucristo si este era un bautismo de conversión, de entrar en la penitencia? Y del bautismo de Juan estamos hablando, de entrar en la penitencia y de entrar en esa contrición, de aceptar eso que soy pecador y entrar entonces en ese movimiento interno. Entonces, lo que quiere decir con Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con cumplamos toda justicia, es que Él se sometió a la voluntad de Dios. Él secunda, él apoya, él sigue ese designio que tiene Dios de como cuando envía a los profetas para entonces anunciar, y por medio de los profetas es que Dios comenzó
desde mucho antes, por supuesto, estamos hablando de Abraham, que se considera un profeta, porque el profeta es el que habla en nombre del Señor, o sea, Dios habla a través de ellos. Y por supuesto, entonces, Abraham, Moisés, inclusive Samuel, que se consideran profetas, pero profetas no escritores. Nosotros siempre vemos que el profeta Malaquías, Nahum, Abacú, Joel, Amós, Oseas, etcétera, son profetas y los demás no lo consideramos profetas porque hay una distinción. Están los profetas no escritores y los profetas escritores. Profetas escritores son entonces los últimos que hemos mencionado, que son 12, inclusive también los profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero también existían los profetas anteriores. Entonces, Dios, por medio de los profetas, que fue llevando entonces toda este camino de salvación, apoyándose por medio de ellos. Entonces, Jesucristo dice que se cumpla toda justicia, es decir, que se cumpla todo lo establecido por Dios. Entonces, no es que Jesucristo fue pecador y se que limpió los pecados y que estaba arrepentido por pecar, no, era porque se tenía que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el bautismo de Juan, entonces, inicio, según los evangelios sinópticos, determina el inicio solemne del ministerio de Jesús. ¿Okay? Aquí muchos consideran que este bautismo, en donde se da esta teofanía, donde se abren los cielos, Dios dice que este es mi hijo amado, y también baja una paloma representando al Espíritu Santo que cae sobre, que la recibe nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este momento, entonces, es que se da, y muchos consideran que se da el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a proclamar su palabra y a realizar también sus milagros. Entonces, y también esta es la prefigura, el bautismo cristiano que nosotros tenemos actualmente. Este hecho, este proceso, este modo en que se da que alguien llega, se sumerge y entonces entra en este acto de contrición. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras prácticas bautismales cristianas? Entonces, vemos que en nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, le pide a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19, id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula trinitaria con que se bautiza y que es lo que hacemos nosotros los cristianos cuando nos bautizamos. Pero entonces, ¿qué sucede? Existió un grupo que se llama, no sé si existe, la verdad, pero existe un grupo que se llama los unicitarios, donde rechazan la doctrina de la Santísima Trinidad con que nosotros entonces bautizamos. ¿Por qué? Ellos dicen que en Hechos de los Apóstoles, y bueno, que no dicen, en Hechos de los Apóstoles está escrito, San Lucas escribe en estos 4 versículos que tienen delante de ustedes, y se menciona bautizar en el nombre de Jesucristo, bautizar en el nombre del Señor Jesús, bautizados en el nombre de Jesucristo, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, varias formas con que se está pidiendo entonces, según ellos, que se bauticen a los que están entrando en esa conversión. Pero aquí hay una diferencia. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad, entonces Él es el que dice cómo se debe bautizar. Pero entonces, ¿por qué San Lucas está hablando en Hechos de los Apóstoles de esta manera? Entonces, lo que quiere hacer San Lucas de esta manera va a ser una diferencia entre los bautismos que se daban en muchas culturas, como lo vimos anteriormente, inclusive el bautismo de Juan con respecto al bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que quiere decir aquí San Lucas es que lo que se está dando es que se haga ese bautismo en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús le da a los apóstoles. O sea, no es que está dando una fórmula aquí San Lucas, sino que está explicando que con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles es que se bautice. Por ejemplo, tenemos el caso de un policía. Cuando un policía para a una persona y la detiene, usualmente en las películas cuando pasa dice, deténgase en el nombre de la ley. Y en el nombre de la ley significa con la autoridad que le ha revestido a él la ley para poder entonces detener a alguien. No es que tiene que decir en el nombre de la ley, te detengo y por eso entonces tiene que hacerlo de esa manera. No, es que la ley le da autoridad a él para poder entonces realizar su acción. Lo mismo cuando, por ejemplo, en esos tiempos llegaba un guardia romano y decía, vengo a detenerlos en el nombre del César. Es la autoridad que le daba el César, el emperador, para poder él ejercer su función. Entonces, bautizar en el nombre de Jesús, como se ve en este caso, es bautizar con la autoridad
de Jesucristo, la autoridad que da es Jesucristo. Entonces, no es una forma del rito para bautizar, porque no puede haber una contradicción entre Jesucristo y sus apóstoles. Tampoco va una autorización de los apóstoles con los que pidió formalmente Jesucristo, como lo vimos anteriormente. Tenemos un pasaje también que nos ayuda mucho a esto, es Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y dice San Pablo, y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Entonces, en este caso, el apóstol no quiere decir que entonces nosotros tenemos que cada vez que hacemos algo decir Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que nosotros, todo lo que hagamos aquí, lo hagamos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. O sea, que tengamos a Jesucristo en medio de nosotros cuando hagamos algo. Entonces, tenemos también un libro del primer siglo, que es la Didache, que en el capítulo 7 nos habla sobre el bautismo. Este libro de la Didache son el libro que recoge las actividades que hicieron los apóstoles después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí se puede ver claramente lo que realizaron los apóstoles en ese tiempo, cómo vivieron su convivencia y de esas enseñanzas y de esa revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo, esas verdades que fueron recibidas, entonces cómo fueron desarrolladas. Entonces, en el capítulo 7 dice lo siguiente: en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, evangelizar, porque había que evangelizar. Estamos hablando específicamente de las personas que se estaban convirtiendo. No estamos hablando de los niños, estamos hablando de los adultos que se convierten. El tema del bautismo de los niños es otro tema aparte. Estamos hablando de este momento en donde viene Jesucristo y hay que evangelizar para que la gente se convierta. No se va a convertir un niño, sino que se convierte el adulto. Entonces, se evangeliza, se bautiza en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que claramente vemos cómo los primeros cristianos realizaban esta forma del rito para bautizar, para que fuera un bautismo válido. Si no pudiera ser en agua viva, por inmersión, o sea, la definición del bautismo, inmersión, sumergir al que se estaba convirtiendo, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte con agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudieran ser, ayuden. Entonces también vemos una parte aquí, una pincelada aquí rápida de que si no puede ser por inmersión, entonces utilice agua y se le echa 3 veces en la cabeza. Pero también ese es otro tema que podemos ver más adelante. Entonces, vamos ya terminando. Teología del bautismo. Vemos qué nos da el bautismo, aparte de hacernos hijos de Dios y de perdonar nuestros pecados. El apóstol Pablo nos habla en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. O sea, con el bautismo nos hacemos hijos de Dios y también nos revestimos de Cristo, nos hacemos uno con Él. Entonces, con ese revestimiento de Cristo, ¿quién no se quisiera bautizar? En Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, en los versículos 41 y 47, nos dice San Lucas que los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se le unieron unas 30,000 almas y alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Entonces, lo que hace el bautismo también es que forma una comunidad. Esa iglesia, entonces, se fueron uniendo esas almas a esa iglesia, a esa comunidad. O sea que el bautismo une a los feligreses. Al que se bautiza, lo une a este grupo. Y también lo que hace el bautismo entonces es que nos salva. Estamos hablando entonces, como veíamos, cómo Juan el Bautista estaba realizando esta acción, que era un rito externo, podemos decirlo de esta manera, aunque se estaba dando ese movimiento de conversión interno y que iba a llevar entonces a esto que era el bautismo como sacramento, en donde entonces nos agregan a nosotros a hacer una comunidad y esto nos salva. Volvemos al apóstol San Pablo en 1 Corintios, donde dice que el capítulo 12, el versículo 13, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, formamos un solo cuerpo como hemos visto ahora en Hechos de los Apóstoles, y también entonces no hay distinción, somos un solo
se hace una apertura. Ya no son solo los judíos los que tienen esta oportunidad de salvación y de formar parte de esta iglesia y seguir a Cristo, sino que se abre y se hace universal, católica, se hace universal entonces esta salvación por medio del bautismo. ¿Y qué más nos da el bautismo? El apóstol San Pablo en la carta a Tito dice, Él nos salvó. Jesucristo nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, porque nada que deseamos nosotros podía salvarnos, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos con esto un baño que nos hace nuevos hombres. Dejamos el hombre viejo y entramos en ese hombre nuevo. Y San Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente. Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión, perdonar, eximir, de vuestros pecados. Entonces vemos cómo reiteramos lo que estaba anunciando Juan el Bautista, entonces, que nos hace que con el bautismo, entonces, se nos perdonan nuestros pecados. Específicamente, se nos perdona el pecado original y nos hace unos hombres nuevos. Por supuesto que, entonces, vemos cómo este tema de sumergir, el término de bautismo, ha venido desde tiempos de atrás, desde pueblos paganos, pero lo que no tenemos que tener temor de decir que en los egipcios, que no creían en el Dios verdadero, se bautizaban, porque el hecho de que nosotros nos estemos bautizando ahora es porque, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que instituyó este sacramento, entonces es que nosotros recibimos, por medio de Dios verdadero, esas gracias, que los otros no reciben porque son dioses que no son vivos, son dioses muertos. Y muy bien lo habla el profeta Daniel en los últimos libros, les exhorto a que los lean, cómo él desenmascara a esos dioses falsos y le hace ver, en este caso a Nabucodonosor, allá en Babilonia, que el Dios de los judíos, y es nuestro Dios, por la universalidad, entonces es el Dios verdadero. Entonces, por eso es que nosotros nos bautizamos para conseguir todas estas gracias. Y, por supuesto, revestirnos de Cristo para que por medio de él entonces formemos parte de esta iglesia, seamos hijos de Dios y podamos tener entonces todas estas gracias que él nos confiere. Así que esta es la presentación de hoy, hermanos, con respecto al bautismo, el origen del bautismo. Por supuesto que hay muchos más temas sobre el bautismo de los niños y también el sacramento como tal, y que eso podemos verlo en otra charla, hermanos. Así que con mucho gusto, cualquier pregunta, estamos a la orden.